Este es el segundo día de las jornadas de actualización teológica dedicadas este año al discernimiento evangélico. Es un año pastoral el que estamos viviendo de discernimiento. El lema Padre, buscamos tu voluntad. Estamos en la búsqueda de los caminos para construir un plan diocesano de pastoral. Y por eso el tema que hoy vamos a desarrollar creo que es un paso importante en este camino. Vamos a recibir de alguna manera un instrumento que para nosotros es un don. Son las claves de lectura del plan de pastoral de la Conferencia Episcopal Española, fieles al envío misionero 2021-2025. Se van a decir muchas cosas, vamos a analizar muchas cuestiones, pero simplemente apunto como tres líneas que creo que son importantes, están en la introducción, están al principio del plan de pastoral. Dicen los obispos que se trata de un ejercicio de discernimiento compartido, un ejercicio de discernimiento sobre la realidad social y eclesial de España. De alguna manera se diseña en los primeros números el retrato del hombre al que queremos evangelizar. Ayer hablábamos de ese hombre, hablábamos de la crisis de paternidad, de sacramentalidad, se nos presentaba la orfandad, la ausencia, y hoy en el plan de pastoral también se nos hablará de ese hombre con ausencia de vínculos, que está sumido en el individualismo. Una segunda línea es que el documento, como indica el título, Fieles al envío misionero, pretende situarse en la gran corriente eclesial que el Papa Francisco ha impulsado de cara a una eclesiología más misionera en este inicio de milenio. Y en tercer lugar, es un instrumento que puede servir, como reconocen los obispos, dice, ayuda para elaborar los respectivos planes y programaciones pastorales de las diócesis. Por lo tanto, para nosotros creo que es una fuente imprescindible para construir el plan diocesano de pastoral. Un instrumento, por lo tanto, que hemos de conocer y de estudiar. Y para ello nos acompaña un profesor, podríamos decir, de casa, de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, donde estamos afiliados, un buen amigo, un buen sacerdote, don Mariano Ruiz Campos, con una amplia competencia sobre esta cuestión. Actualmente es profesor de Trinidad, de Eclesiología, de Antropología Teológica, de Síntesis Teológica en la facultad. Tiene numerosas publicaciones, yo ahora no voy a detallar muchas. Abarcan desde la actualidad y los desafíos de la teología hasta la antropología teológica, temas de espiritualidad, de pastoral, pero voy a reseñar o voy a destacar una de ellas que creo que le hacen competente para esta jornada. Los planes pastorales de la Conferencia Episcopal Española y su servicio a la evangelización. Es una colaboración que hizo en una obra conjunta, las conferencias episcopales, origen, presente y perspectivas, a los 50 años de la creación de la Conferencia Episcopal Española. Bien, pues yo no quiero alargarme más, porque lo más importante es escucharle a él y ya pues le cedo la palabra. Muchas gracias por venir y estamos encantados de que nos vuelvas otra vez a iluminar. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro Luis, muchas gracias, don Agustín, muchas gracias a todos por la presencia aquí esta mañana, por la acogida tan cariñosa que verdaderamente hacen sentirse a uno como en casa, ¿no? Bien, a mí se me encargó Pedro Luis presentar este documento que la Conferencia Episcopal publicó en la Pascua del año 2021 y que se titula Fieles al envío misionero, es el título, y tiene como subtítulo Aproximación al contexto actual y marco eclesial, orientaciones pastorales y líneas de acción para la Conferencia Episcopal Española 2021-2025. ¿Yo qué pretendo?
en esta mañana? Pues como les pongo ahí, les hago una propuesta de lectura del documento. Una propuesta de lectura que parte de mi propia lectura. Por tanto, toda propuesta de lectura es una propuesta personal, en cierto sentido por personal limitada. Es, digamos, las cosas del documento que a mí me han impactado más o me han resultado más evocadoras o más interesantes. Quizá en mi caso, pues el acento o los acentos que he visto en el documento tienen que ver pues, con a lo que yo me dedico, que soy profesor de teología, especialmente profesor de eclesiología. Digamos, me ha interesado especialmente, vamos a decir así, la eclesiología subyacente al documento. Lo veremos ahora enseguida, ¿no? Quizá esa es la principal orientación que yo le doy. Quiero decir que seguramente el documento es mucho más rico o contiene muchas más cosas de las que yo voy a poder reseñar aquí, ¿no? Quiero reconocer desde el principio que por propuesta de lectura es personal y en cierto sentido un poco limitada también a mis propios intereses, pues eso, de lo que yo me dedico. Luego, en cualquier caso, podemos en el diálogo, si acaso, ver otros aspectos, ¿no? Entonces yo, por no alargarme más en la introducción, quisiera como presentar tres grandes apartados de mi intervención o tres grandes bloques. Quisiera acercarme en primer lugar en general al documento, ver algunos aspectos, digamos, generales del documento que nos pueden ayudar cuando nos acercamos a su lectura. Después, en un segundo momento, quisiera subrayar las que para mí son las claves teológicas principales, las ideas rectoras del documento, especialmente para mí desde el punto de vista, como les decía, de la eclesiología que contiene o que subyace en el documento. Y después, a modo de conclusión, puesto que el tema de la fidelidad, vamos a verlo, para mí es importante en el documento, yo creo que el documento nos propone como una determinada manera de mirar a la realidad en la que nos encontramos y de mirar a la Iglesia en la que estamos, ¿no? Y por eso, a modo de conclusión, he titulado el tercer apartado Las miradas de la fidelidad. Vamos, si les parece, al primer apartado, ¿no?, de esta presentación, el documento. Allí, en la introducción del documento nos dice: este documento quiere ofrecer algunas claves del actual contexto social y eclesial, criterios, prioridades y líneas de trabajo para responder a otra pregunta. ¿Cómo puede ayudar la colegialidad y el discernimiento de la Conferencia Episcopal a las diócesis españolas y a sus obispos para impulsar la conversión pastoral, personal e institucional que el Papa nos pide y que el desafío evangelizador reclama? Miren, yo en este fragmento de la introducción veo como tres aspectos importantes que nos ayudan a comprender ante qué documento nos encontramos y, por tanto, para acercarnos a su lectura. Esos tres aspectos son, en primer lugar, la naturaleza del documento. ¿Ante qué tipo de texto nos encontramos? La naturaleza del documento. Dice que quiere ofrecer algunas claves del actual contexto para ayudar a discernir a la conferencia y a los obispos. ¿Qué tipo de documento es este? Segundo, para entenderlo también, quizá tenemos que asomarnos al contexto en el cual el documento surge. El contexto no solamente eclesial, sino también el contexto social. Lo dice, ¿no? Quiero ofrecer algunas claves del actual contexto social, eclesial. Y luego habla de que con ese discernimiento se quiere responder a una pregunta. Luego el documento quiere ser respuesta a una cuestión de fondo, en función de la cual se orienta la respuesta, el modo de respuesta. Pues tercera cuestión introductoria, ¿cuál es la cuestión de fondo y el método del documento? Yo creo que estas tres cosas, o estos tres aspectos, nos pueden servir como presentación inicial y presentación global al documento. ¿Qué clase de documento es? ¿En qué contexto social y eclesial surge? ¿Y cuál es la cuestión de fondo que se plantea o que intenta responder o pretende ayudar a responder? Naturaleza del documento. Naturaleza del documento. ¿Ante qué tipo de documento nos encontramos? ¿Qué clase de documento es este? Porque, por ejemplo, nosotros cuando el Papa publica una encíclica sabemos que nos encontramos ante un documento del magisterio de la Iglesia. O ante los textos del Vaticano II, sabemos ante qué tipo de documento nos encontramos. Un documento o un texto del magisterio eclesial extraordinario, no solemne de la Iglesia. Pero un documento de la Conferencia Episcopal, ¿qué tipo de documento es? Teológicamente, canónicamente, doctrinalmente. ¿Qué tipo de documento es? Pues lo explica muy bien el propio documento en la página 9.
Dice, la Conferencia Episcopal Española no elabora un plan de pastoral. Luego, el documento, aunque así en general decimos, incluso aunque la conferencia hasta ahora había llamado a estos tipos de documentos planes pastorales, el propio documento hay un momento que dice, bueno, los hasta ahora mal llamados planes de pastorales no es un plan de pastoral. Dice, la Conferencia Episcopal Española no elabora un plan de pastoral. Pues esta acción, es decir, realizar planes de pastoral, esta acción es propia de cada obispo en su respectiva diócesis. Sin embargo, si ofrece unas orientaciones y líneas de trabajo especialmente dirigidas a los órganos de la propia conferencia. O sea que parece que el documento, en principio, es un documento de trabajo para la propia conferencia episcopal. No pretende ser un plan de pastoral, digamos, aplicable de una forma uniforme en todas las diócesis de España, ¿no? Dice, orientaciones y líneas de trabajo especialmente dirigidas a los órganos de la propia conferencia. Pero, sin duda, el esfuerzo realizado a lo largo de varios meses de diálogo en esos mismos órganos colegiados ha ayudado a los obispos y a sus colaboradores en la conferencia a realizar un ejercicio de discernimiento compartido para aproximarse a la realidad social y eclesial y sugerir unas orientaciones pastorales. Es decir, miren, aquí se plantea una cuestión así de hondo calado teológico y canónico, y es, digamos, el estatuto teológico de las conferencias episcopales. ¿Qué son las conferencias episcopales? Son una especie de tercer género, digamos, entre el colegio episcopal, que es el que tiene, digamos, la autoridad suprema sobre la Iglesia, con el Papa a la cabeza, y el obispo diocesano, que es el que tiene la potestad plena y ordinaria en su diócesis. La conferencia episcopal es una especie de sección administrativa del colegio episcopal. Pues no, parece ser que no. Y el documento no pretende presentarse como un plan para cada diócesis, ¿no? Las conferencias episcopales lo explica muy bien Juan Pablo II en la Constitución Apóstolos Suos, que es la que regula el funcionamiento y también el sentido de las conferencias episcopales, dice esto. Las conferencias episcopales son una aplicación concreta del espíritu colegial. Es la asamblea de los obispos de una nación o territorio determinado que ejercen unidos, y uso un adverbio en latín muy importante o muy interesante, conjunctim, dice, ejercen unidos algunas funciones pastorales respecto de los fieles de su territorio. Es decir, las conferencias episcopales no son una especie de sección territorial del colegio episcopal. El colegio episcopal es único e indiviso. Lo mismo que, digamos, la institución de los 12 era única e indivisa. No existen, digamos, subdivisiones territoriales o administrativas de ese colegio. La función colegial, el gobierno colegial de la Iglesia, corresponde al colegio episcopal, universal, único e indiviso. Digamos que las conferencias episcopales son un ejercicio compartido, de los obispos de un territorio que mutuamente, con la colaboración, el discernimiento común, se ayudan en las funciones pastorales en ese territorio. Pero fíjense cómo dice el número 12 de Apóstolos Suos, dice, dicho ejercicio, o sea, el ejercicio colegial propiamente dicho, el propio, digamos, de la colegialidad episcopal, dice, dicho ejercicio, sin embargo, no asume nunca la naturaleza colegial característica de los actos del orden de los obispos en cuanto sujeto de la suprema potestad sobre toda la Iglesia. En otras palabras, la colegialidad episcopal en sentido propio y estricto pertenece solo a todo el colegio episcopal, que como sujeto teológico es indivisible. Por tanto, los documentos de la conferencia episcopal, en primer lugar, sirven para la propia conferencia. En segundo lugar, en cuanto que son el resultado o el fruto de un discernimiento compartido, de una preocupación compartida de los obispos de un territorio, de una nación, en el ejercicio de sus funciones pastorales, pueden ayudar, ¿sí?, como líneas de inspiración, de sugerencia, ¿no?, para, digamos, los planes pastorales de sus propias diócesis. Estamos, por tanto, ante un documento de trabajo de la Conferencia Episcopal y que se ofrece como ayuda también para que cada obispo en su diócesis pueda elaborar sus propios planes de pastoral. No estamos, desde luego, ante un documento, digamos, magisterial, ¿no?, comparable, pues eso, o a los textos del Vaticano II, a las encíclicas papales,
o algo por el estilo, ¿no? Situemos en ese sentido y comprendamos bien la naturaleza del documento. Segundo aspecto, el contexto social y eclesial en el que surge. Esta es una de las partes que más me ha gustado a mí del documento, el análisis que hace de la realidad actual que vive la Iglesia en España, ¿no? Pero yo creo que hay como un elemento común y que aparece, digamos, de una manera transversal a lo largo de ese análisis de la situación social y eclesial. Este documento surge en un momento que todavía estamos viviendo, o se está viviendo, digamos, muy intensamente las consecuencias de la pandemia, de la COVID-19. De hecho, en la presentación del documento que se hizo en la conferencia episcopal en septiembre de 2021, el secretario de la conferencia, cuando presenta el documento, reconoce que el documento tenía que haberse presentado mucho tiempo antes, estaba terminado desde 2020, al final se publicó en la Pascua del 2021 y no se presentó oficialmente hasta septiembre de 2021 porque estábamos todavía inmersos, no me acuerdo si era en la tercera o en la cuarta ola de la pandemia, que hizo que todo también se ralentizara mucho. Entonces, el contexto social en el que surge el documento es un contexto muy marcado todavía por las consecuencias, no solamente, digamos, personales, psicológicas, sino también sociales, económicas e incluso políticas que tiene la pandemia o que tuvo la pandemia, ¿no? De hecho, en la página 24, el documento dice: la pandemia ha puesto de manifiesto muchas problemáticas ya existentes. Personas sin hogar, ancianos solos y residencias con carencias, temporeros e inmigrantes en condiciones inhumanas, formas de vida y diversión de jóvenes y no tan jóvenes, prostitución, barrios degradados, hambre en el mundo, falta de sentido de la vida, frágil y de la muerte. También la crisis de la democracia representativa, los límites del Estado autonómico, populismos identitarios que tienden a exacerbarse, también los trabajos precarios, la dificultad para conciliar vida laboral y familiar. Es decir, el contexto social, ¿no?, de este documento está claro que es un contexto marcado todavía por las consecuencias de la pandemia, que en el fondo han hecho aflorar algo que hasta ese momento quizá no se percibía tanto, y es esa problematicidad, digamos, de la persona humana, del sentido de la vida, también la precariedad muchas veces laboral, económica, etc. El contexto eclesial, por el contrario, viene marcado por esa dinámica misionera, esa dinámica de conversión misionera, en la cual la Iglesia, o el Papa Francisco, ha puesto a la Iglesia desde el inicio de su pontificado, ¿no? Ese volver a considerar la naturaleza misionera de la Iglesia, que ya puso de relieve el concilio, a poner toda la Iglesia en ese estado de misión, o como dice el Papa en Evangelii Gaudium, en tomar la salida misionera como el paradigma de toda obra, de toda acción, de toda pastoral de la Iglesia, ¿no? La Conferencia Episcopal reconoce en el documento que la Iglesia en España está ya en esa dinámica y pone como ejemplo el Congreso de Laicos que se celebró en febrero, creo que fue de 2020. Como la Iglesia en España, dice el documento de la conferencia, está ya en ese camino, en esa dinámica misionera de discernimiento compartido, de escucha sinodal, y que puso de manifiesto ya como un tiempo de gracia ese Congreso. Dice, por ejemplo, en la página 31, el camino de preparación del Congreso de Laicos y su realización han sido experimentados como un kairos para impulsar un pueblo de Dios en salida. La participación muy alta de laicos de diócesis, congregaciones y movimientos, junto con pastores y consagrados, ha puesto de manifiesto un deseo de comunión y de búsqueda compartida de caminos de evangelización. O sea que el documento nos sitúa ante este doble contexto social, marcado por la conflictividad personal, social, laboral, económica, que las consecuencias de la pandemia han hecho aflorar, eclesial, en concreto en la Iglesia de España, este contexto ya de dinámica de conversión misionera, de dinámica de escucha sinodal, de búsqueda de caminos compartidos para el ejercicio de la misión. La Iglesia en España se reconoce que ya está en ese camino, ¿no?, marcado por el Papa. Este sería un poco, según nuestro documento, el contexto social y eclesial en el que surge. Y por último, una tercera cuestión introductoria, ¿no?, a modo de presentación global del documento, ¿no?, la problemática de fondo, ¿no?, la cuestión de fondo a la que intenta responder. Tiene que ver, efectivamente, con esa asunción del mandato misionero
id y anunciad el Evangelio a toda la creación, ¿no? Y dice el documento en la página 11, dice, la Iglesia vive en la permanente obediencia al mandato del Señor, id y anunciad el Evangelio, que se renueva en cada celebración de la Eucaristía. La Eclesía, asamblea de los llamados, es convocada para ser enviada. Esta llamada es acogida hoy en la Iglesia como pregunta. ¿Cómo evangelizar hoy en la actual sociedad española? Esta es la pregunta de fondo. Hemos visto el análisis un poco de la sociedad, ¿no? La problemática en la que nos encontramos, y la pregunta es, bueno, a la gente de hoy en día, nuestros contemporáneos, ¿cómo les hacemos llegar el Evangelio? ¿Cómo hacer que sea significativo para ellos, que aterrice en sus vidas, que cale en sus corazones, ¿no? La gran pregunta de fondo es ¿cómo evangelizar hoy? Yo creo que como la Conferencia Episcopal, a la hora de responder a esta pregunta, los obispos, como cualquiera de nosotros, se ven, no sé cómo decirlo, limitados, ignorantes. ¿Cómo? En realidad no sabemos cómo. La única manera de hacerlo es en ponerse juntos a la escucha del Espíritu, en hacer este ejercicio de discernimiento compartido. Por eso nos dice también el documento que la sinodalidad es el eje metodológico del documento. Se trata de ponernos juntos a la escucha del Espíritu, ¿no? La sinodalidad, dice, no es un eslogan, no es tampoco simplemente una técnica, sino que es un ejercicio creyente. Consiste en, juntos, como pueblo de Dios, ponernos a la escucha del Espíritu. Lo que dice en la página 38. Dice, responder a este interrogante, ¿cómo evangelizar hoy? Responder a este interrogante requiere un gran discernimiento eclesial, realizado al mismo tiempo que caminamos y desde todo aquello que descubrimos en la andadura compartida. Ahora, ¿qué es discernimiento? Dice, caminar juntos, invocar al Espíritu, escuchar y acompañar. O sea, que el discernimiento es una actitud espiritual fundamentalmente. No es una técnica, no se trata de buscar el consenso mayor, es una actitud espiritual. Caminar juntos, invocar al Espíritu, escuchar y acompañar van haciendo del discernimiento sinodal la clave de fondo que sugiere las acciones que hay que realizar. Bueno, pues valgan estos tres elementos a mí como para ver, digamos, el documento sí en sus aspectos generales. ¿Qué clase de documento es? La naturaleza del documento, el contexto social y eclesial en el que surge y también a qué pregunta quiere responder y cómo se propone responderlo. La cuestión de fondo y el método. Esta sería, para mí, la primera parte, ¿no?, de mi exposición, lo que tiene que ver con las generalidades del documento, digamos. Entremos en la segunda parte, lo que para mí son claves e ideas rectoras del documento. También hay un texto que de alguna forma me sugiere cuáles son, un fragmento. Dice, esta rápida transformación junto a la disminución y envejecimiento de las comunidades cristianas, de los pastores, consagrados y laicos, nos urge a ser fieles al Señor. Id y anunciad el Evangelio. Y a acoger el propósito de conversión misionera de la Iglesia del Papa Francisco. O sea que yo creo que aquí hay como una primera idea, ¿no?, importante. El documento pone en valor esto de la fidelidad. Evangelizar, vemos que hoy en día nos resulta muy difícil, por el contexto que vivimos, porque, digamos, nuestro anuncio no llega, no cala en la gente, porque cada vez somos menos y más mayores. La tentación es desanimarse, pero el documento apuesta por mantenerse, la fidelidad. Dice, nos urge ser fieles al Señor. Id y anunciad el Evangelio. Por tanto, eso que pone el título, fieles al envío misionero, para mí es una primera clave hermenéutica importante del documento. Para mí, la más importante. Primera cosa que quiero subrayar aquí dentro de las ideas rectoras. Segunda cosa, ¿fieles a qué? Al mandato del Señor, al envío misionero. ¿Por qué? Porque en el fondo la Iglesia no puede no ser misionera, a no ser que sea a costa de dejar de ser Iglesia. Vaticano II nos recordó que la Iglesia peregrinante es por naturaleza misionera. Luego, aquí, en eso de fieles al envío misionero,
a la misión recibida, para mí se juega lo que es la idea de iglesia que subyace en el documento, la eclesiología subyacente. Lo siguiente que quisiera subrayar yo en cuanto a las ideas teológicas o las ideas rectoras del documento. Y la tercera cosa, es verdad que la situación parece que solo ofrece dificultades. La situación social, la conflictividad en todos los aspectos, la crisis de valores, el envejecimiento de los pastores, de los testigos, pero aún así intentemos no mirar solo lo negativo, sino también las posibilidades que el contexto ofrece para el anuncio. No será todo o solo dificultades, ¿no? Creo que también una parte importante de lo que se refiere a las ideas, al contenido teológico del documento, es asomarnos a las posibilidades, no solo las dificultades, sino las posibilidades que el contexto ofrece para el anuncio, ¿no? Esto sería, para mí, estas tres serían como las claves o las ideas rectoras, ¿no? En primer lugar, el tema de la fidelidad. Dice fieles al envío misionero. Para mí, una clave hermenéutica fundamental para comprender todo lo que se dice en el documento es la idea de fidelidad, o la idea de fidelidad que subyace en el documento, ¿no? En el fondo, el documento nos viene a decir que lo que se pretende es ser fieles en un doble aspecto, una doble fidelidad. Una fidelidad, por un lado, al autor del mandato, a Cristo, pero también una fidelidad a los destinatarios del anuncio, al mundo, a la humanidad a la que tenemos que evangelizar. Digamos, jugar en esa doble fidelidad es lo que marca muchas de las líneas de reflexión del documento y también lo que explica muchas de las tensiones que se producen a veces en la Iglesia actual. Miren cómo dice, vamos a ver algunos textos, algunos momentos donde se habla de esa doble fidelidad que se pretende mantener en esta reflexión de nuestro documento. Dice, caminar juntos, invocar al Espíritu, escuchar y acompañar, van haciendo del discernimiento sinodal la clave de fondo que sugiere las acciones que realizar. En la doble escucha, dice, en la doble escucha del Señor y de los deseos y gemidos de nuestros contemporáneos, con los que nos encontramos en la salida misionera. Luego, evangelizar, ser fieles a ese envío, supone mantener siempre esta doble escucha al Señor y a los deseos, esperanzas, alegrías, tristezas de los hombres de nuestro tiempo, como dijo el Vaticano II, ¿no?, al principio de Gaudium et Spes. Otro ejemplo, dice, como expresión del encuentro entre la fidelidad a la misión recibida y la novedad de nuestra época, otra vez está esta tensión, la fidelidad a la misión recibida y la novedad de nuestra época, surgen algunas claves o puntos de referencia que nos ayudan a situar nuestro discernimiento y a elegir nuestras prioridades y acciones. Tener en cuenta esas dos cosas. La fidelidad a la misión, la novedad de la situación que vivimos. Y eso no es fácil, al revés, eso es difícil. Dice, en la página 34, dice, este coloquio entre fidelidad y novedad marca la vida de la Iglesia y es causa de muchas de sus tensiones internas, entre quienes ponen el acento en uno o en otro polo de este diálogo inevitable y la sitúa en permanente discernimiento para ser fiel al acontecimiento fundante y eterno en la novedad de cada tiempo. Luego, mantener esa doble fidelidad a la misión recibida, al autor del mandato, y esa fidelidad a la humanidad que hemos de evangelizar con sus deseos, con sus tristezas, con sus esperanzas, es difícil. Más aún, es causa de tensión, muchas veces en la vida de la Iglesia. Miren cómo dice en la página 30, el riesgo de optar por una u otra fidelidad y no mantener la doble fidelidad. Dice, ante estas dificultades y desafíos con los que nos encontramos, vemos con preocupación que aparecen dos tipos de respuestas minoritarias pero significativas. Una, la de aquellos que en nombre de la novedad del cambio de la época y de la imprescindible reforma eclesial reclaman una transformación de la Iglesia que facilite su acogida por el mundo de hoy en nuevas propuestas antropológicas, morales y sacramentales. Eso sería optar por la fidelidad al contexto y olvidar la esencia del mandato, la esencia de la Iglesia. Es un peligro. Dice, y otras personas y grupos, en nombre de una fidelidad a los fundamentos de la fe, ponen en cuestión todo discernimiento y reforma que ayuda a evangelizar al hombre de hoy. Consideran el Concilio Vaticano II como causa de los males eclesiales
y llegan incluso a cuestionar el magisterio del Papa Francisco. En ambos casos, ideologías teológicas, pastorales y también políticas prevalecen sobre la genuina fidelidad al mandato del Señor en la novedad del tiempo. La tentación de dos respuestas, digamos, reductivas. Optar por una fidelidad o a los fundamentos de la fe y no escuchar al mundo, o al mundo y querer cambiar los fundamentos de la fe. El documento pretende mantenerse en la doble fidelidad. En la doble fidelidad. Por eso para mí no es casual que lo hayan titulado así, fieles al envío misionero. Pero claro, fieles al envío misionero supone no solamente atender al autor del mandato, sino también a los destinatarios de la evangelización. Por lo tanto, la fidelidad para mí es una categoría hermenéutica clave del documento, una de las ideas principales, ¿no?, del documento. Ahora, fieles al envío misionero. Yo creo que aquí se expresa toda una comprensión de la Iglesia, toda una autocomprensión de la Iglesia. Por tanto, se expresa toda una eclesiología del documento. La Iglesia no solamente nace para la misión, sino yo diría que nace de la misión y con la misión. No es que existe la Iglesia y a la Iglesia se le encomienda como una tarea, como una acción, anunciar el Evangelio. Es que la Iglesia nace como misionera. Nace como misionera, ¿no? La Iglesia es misionera por naturaleza, ¿no? Como ha dicho alguien, ya casi se repite como un tópico, no es que la Iglesia tenga una misión, es que la misión de Cristo, tiene una Iglesia, necesita una Iglesia, ¿no? Bueno, pues el documento, para mí, un primer aspecto de la eclesiología subyacente es poner en valor, de relieve, esta relación, digamos, inseparable, imposible de desvincular misión e Iglesia, que nos sitúa, como pongo ahí en el título, en los fundamentos trinitarios y cristológicos de la Iglesia. La Iglesia nace de la misión de Cristo, permanentemente actualizada por la misión y el envío del Espíritu, según el proyecto salvador de Dios Padre. Ese es el fundamento de la Iglesia, por eso ya es misionera desde el principio, en su ser, por naturaleza, ¿no? Miren cómo dice el documento en la página 33. Dice, el discernimiento nos pide mirar la realidad con los ojos de quienes son discípulos misioneros de Jesucristo. Y asuma la terminología del Papa Francisco. El Papa Francisco nos ha explicado en Evangelii Gaudium que dice discípulos misioneros y no discípulos y misioneros. Porque la misión no es un añadido al ser discípulos, sino la forma de ser discípulos. Es decir, no se puede ser discípulos y no misioneros. El que no es misionero no es tampoco discípulo. El documento asume esa terminología y, por tanto, esa eclesiología que supone, ¿no? El discernimiento nos pide mirar la realidad con los ojos de quienes son discípulos misioneros de Jesucristo. Para ello, hemos de reavivar el encuentro vivo con Él, que nos llena de luz, de fortaleza y de esperanza. Solo desde la experiencia renovada del amor misericordioso desearemos, como acción de gracias y deber de amor, proclamar el Evangelio, que es Cristo mismo. Y estaremos dispuestos a acoger el mandato del Señor, id, y también haced esto. Este mandato, dirigido a los apóstoles de la primera hora, atraviesa el tiempo, resuena en la Eucaristía y nos permite ser contemporáneos del mismo. La Iglesia, por tanto, existe en la medida que acoge este mandato, en la medida en que lo acoge y lo hace actual, lo hace contemporáneo de nuestro tiempo. La Iglesia, por tanto, nace de esta misión, la misión que Cristo recibió del Padre, que Cristo ha confiado a sus apóstoles. Misión e Iglesia son inseparables, ¿no? En esto el documento se mantiene, pues eso, dentro de la gran tradición eclesiológica del Vaticano II. Les he puesto aquí dos textos del Vaticano II que nos lo recuerdan. Uno, no he parado de repetirlo, el número 2 del decreto Ad Gentes. La Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio de Dios Padre. El otro, del primer capítulo de la Lumen Gentium, lo mismo, dice nuestro Señor Jesús, dio comienzo a la Iglesia predicando la buena nueva. Es decir, la misión, la actividad mesiánica de Jesús es el origen de la Iglesia. Dio comienzo a la Iglesia predicando la buena nueva, es decir, la llegada del reino de Dios prometido desde siglos en la Escritura. Mas como Jesús, después de haber padecido muerte de cruz por los hombres, resucitó,
Se presentó por ello constituido en Señor, Cristo y sacerdote para siempre, y derramó sobre sus discípulos el Espíritu prometido por el Padre. Por esto la Iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y observando fielmente sus preceptos, recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios, e instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino. Por tanto, existe la misión de Cristo, que Él ha recibido del Padre y que lleva adelante por la fuerza del Espíritu. Y porque existe esa misión, que ha de prolongarse en el tiempo, nace y surge la Iglesia. En la misión, por tanto, vemos los fundamentos cristológicos y trinitarios de la Iglesia. Misión e Iglesia son inseparables, ¿no? Es un primer aspecto, para mí, destacable de la eclesiología del documento. Un segundo aspecto también pone de manifiesto la relación entre Eucaristía e Iglesia. Me parece muy bonito, incluso muy interesante, ¿no? Cómo el documento pone en relación, como origen y fundamento de la Iglesia, no solo el mandato misionero del resucitado, id y haced discípulos, id y anunciad el Evangelio, sino también el mandato de la institución eucarística, haced esto en memoria mía. Los pone juntos y como inseparables, ¿no? De alguna forma también el documento aquí acoge algo también que está en la gran tradición eclesiológica, ¿no? Y es que no solamente la Iglesia hace la Eucaristía, sino que la Eucaristía hace la Iglesia. Como nos recordó este gran teólogo del siglo XX, que es el padre de Libac, ¿no? Dice en este texto tan bonito que les pongo aquí, se puede afirmar, dice de Libac, que hay una causalidad recíproca entre Eucaristía e Iglesia. Es la Iglesia la que hace la Eucaristía, claro. Hay un sacerdocio en la Iglesia que tiene esa función, ¿no? Celebrar la Eucaristía. En el sentido, la Iglesia hace la Eucaristía. Quizá esto ha sido lo que más se ha acentuado durante el segundo milenio cristiano en la teología. La Eucaristía hace la Iglesia. Por controversias teológicas, etcétera, se ha acentuado mucho esto, ¿no? La potestad sacramental de la Iglesia. La Iglesia y los sacerdotes hacen la Eucaristía. Pero en la teología del primer milenio quizás se acentuaba más lo otro. La Eucaristía hace la Iglesia. Hay iglesia donde hay asamblea eucarística, presidida por el obispo, por el pastor. Allí se da la Iglesia, allí acontece la Iglesia, ¿no? Entonces, de Libac, recogiendo esta gran tradición teológica, dice esto. Es la Iglesia la que hace la Eucaristía, pero es también la Eucaristía la que hace la Iglesia. Y en virtud de esta misteriosa interacción, es el cuerpo único, en fin de cuentas, el que se construye en las condiciones de la vida presente hasta el día de su definitiva perfección. Pues yo creo que nuestro documento se sitúa, digamos, en esta corriente viva de la tradición eclesial, de la tradición eclesiológica que ha visto esa relación entre Eucaristía e Iglesia, cuando nos dice esto en la página 33-34. Dice, la Iglesia vive en permanente fidelidad a este doble mandato. Id y anunciad, el mandato misionero, y haced esto en memoria mía, la institución eucarística. Sabe que la misión, id, ha de realizarla no como tarea o función externa a sí misma, sino encarnando la obediencia a la fe, el corazón sacerdotal de Jesucristo que se entrega para que tengamos vida y esta vida en abundancia la Iglesia la ofrezca al mundo. Pero este mandato, que gracias a la Eucaristía acontece hoy, ha de ser vivido en la novedad de cada momento histórico, ¿no? Por tanto, aquí, fíjense cómo el documento pone en relación Eucaristía e Iglesia. La Iglesia nace de la misión, id y anunciad, pero ¿dónde acoge permanentemente ese mandato misionero? En la celebración eucarística, donde está realmente presente, vivo, el autor del mandato. No en balde, la misa se llama así, porque antes acababa así, en latín, ite, misa est, que significa id. Ha sido enviada, la comunidad es enviada, ite, misa est. La Eucaristía es el lugar donde la Iglesia acoge permanentemente ese mandato misionero que la hace Iglesia, que le da sentido. En sentido, la Eucaristía hace la Iglesia. No son dos mandatos distintos en el fondo, o ni mucho menos contrapuestos. No hay que optar por uno o por otro. Me gusta esto del documento de poner juntos los dos mandatos porque supera algunos dualismos que se han dado en cierta época, ¿no? Ese dualismo entre palabra y sacramento, entre evangelización y sacramentalización. No,
No hay tal dualismo. Anunciar el Evangelio es entregar la propia vida para que los demás tengan vida, o sea, encarnar lo que celebramos en la Eucaristía. Mira como dice esto, por ejemplo, Pablo VI en el Evangelii Nunciandi, en el número 47, ya invitaba a superar esta especie de dualismo. Decía, la evangelización despliega de este modo toda su riqueza cuando realiza la unión más íntima, o mejor, una intercomunicación jamás interrumpida entre la palabra y los sacramentos. En cierto sentido es un equívoco oponer, como se hace a veces, la evangelización a la sacramentalización, porque es seguro que si los sacramentos se administran sin darles un sólido apoyo en catequesis sacramental y de catequesis global, se acabaría por quitarles gran parte de su eficacia. La finalidad de la evangelización es precisamente la de educar en la fe de tal manera que conduzca a cada cristiano a vivir y no a recibir de modo pasivo o apático los sacramentos como verdaderos sacramentos de fe. La evangelización tiene que llevar a vivir la vida de Cristo, la vida de la gracia. Y eso implica los sacramentos, especialmente la Eucaristía, ¿no? Por eso también en el Concilio Vaticano II, el decreto Presbyterorum Ordinis, que trata sobre la vida, la misión de los presbíteros, dice, la Eucaristía aparece como la fuente y la cima de toda evangelización, ¿no? Eucaristía e Iglesia, ¿no? La Iglesia, por tanto, parece no solamente como una comunión, digamos, con Cristo, sino precisamente por eso es comunión misionera, comunión para la misión, ¿no? Para mí es otra clave teológica importante del documento, de la eclesiología del documento, ¿no? Luego también otra clave importante de la eclesiología del documento, o que yo he creído ver, no sé, o me ha sugerido, ¿no? Es una visión de cómo la Iglesia está presente en el mundo, cómo la Iglesia está presente en la historia. O sea, la Iglesia no solamente se entiende por su relación fundante con Cristo y la misión de Cristo, sino también por esa otra doble fidelidad, ¿no? Al mundo, a la humanidad, a la historia. ¿Cómo está presente la Iglesia en la historia? Pues bueno, los padres de la Iglesia muchas veces recurrieron a la imagen de la travesía por el mar o por el océano, a la Iglesia como una nave que surca, digamos, el mar de la historia. La imagen de la navis ecclesiae, decían los padres, ¿no? Y el documento, para mí, en algún momento retoma esta imagen de la Iglesia, ¿no? Es lo que aparece en el cuadro que aparece ahí, es una alegoría de la Iglesia como un gran navío, ¿no? Como una gran nave que surca el mar de la historia, ¿no? Les he puesto un texto de un gran estudioso de la teología de los padres que se llamaba Hugo Ranner, un teólogo alemán, Hugo Ranner, que tiene una obra clásica que se titula Los símbolos de la Iglesia, y uno de los símbolos es la nave de la Iglesia, la navis ecclesiae. Y dice Ranner, los padres veían en la Iglesia aquella gran nave a la cual es confiada nuestra eterna salvación. Iglesia es travesía hacia el puerto de la salvación, hacia el portus salutis. Iglesia es viaje peligroso y al mismo tiempo maravilloso. Peligroso porque no ha llegado todavía a puerto. Y bueno, porque este mar que atravesamos es un mar difícil, hemos visto el contexto, es un mar encrespado. Maravilloso porque es el único lugar seguro en medio de este mar proceloso. Bueno, pues miren el documento nuestro cómo asume de alguna forma esta imagen de la Iglesia como nave que surca la historia, hacia el puerto de la salvación, que es Cristo. Dice en la página 14, el concilio, nuevo Pentecostés, convoca a la Iglesia a volverse a su Señor para salir al mundo, como quien inicia una travesía. Convoca a la Iglesia a volverse a su Señor para salir al mundo, desde una renovación en las fuentes de la palabra y el sacramento, para ser en el mundo misterio de comunión y misión que ilumine y acompañe a los hombres en esta gran travesía. Los papas posteriores al concilio impulsan esta nueva navegación de la Iglesia para el anuncio del Evangelio. Bueno, pues otro elemento curioso para mí, ¿no?, de la eclesiología subyacente al documento, esta consideración de la Iglesia, esta presentación de la Iglesia como esa nave que surca la historia en una travesía, ¿no?, que conduce a la salvación, al puerto de la salvación.
Pues fieles al envío misionero, ¿no? Esto sería para mí la importancia de la categoría de fidelidad en ese doble aspecto. Y luego la Iglesia y la misión, la Iglesia y la Eucaristía, la Iglesia y la historia. Para mí las principales claves de la eclesiología del documento. Y por último, para acabar este segundo apartado, el contexto y las posibilidades del anuncio, ¿no? Bueno, pues yo creo que, como les decía al principio, no se trata solo de destacar la dificultad que ofrece el contexto actual, sino también ver las posibilidades, ¿no? Y es cierto que hay dificultades, pero en las dificultades posibilidades, ¿no? Por ejemplo, en la página 16 del documento subraya las dificultades. Dice, nos encontramos en una gran mutación social que tiene como causa profunda una sociedad desvinculada, desordenada e insegura, en la que crece la desconfianza y el enfrentamiento. O sea, desvinculación, la desvinculación entre las personas genera desconfianza de unos con otros y la desconfianza acaba degenerando en conflictos, en enfrentamientos. Dice, a esta situación se ha llegado a través de un proceso de transformaciones tecnológicas, económicas, culturales, que han afectado múltiples dimensiones de la existencia. Alcanza su punto culminante en un intento decidido de transformación antropológica, que hace juego con el sistema económico dominante y con una propuesta de estilo de vida y de organización de la convivencia que hagan posible dicha transformación. Yo creo que la principal dificultad, ¿no?, que el actual contexto humano ofrece para el anuncio del Evangelio y también para la misión de la Iglesia está subrayada en esa expresión que usa el documento, sociedad desvinculada. Sociedad desvinculada quiere decir una sociedad individualista hasta el extremo. Digamos que en nuestra época sucede lo contrario, por ejemplo, que sucedió en el primer cuarto del siglo XX. Romano Guardini, el gran teólogo alemán de esta época, escribió una obra en 1922 que se titulaba El sentido de la Iglesia, donde él hablaba de un despertar de la Iglesia en las almas. Una frase que se ha hecho célebre, dice, se ha hecho presente un acontecimiento religioso de enorme trascendencia, decía Guardini en esa obra. La Iglesia despierta en las almas. ¿Qué pretendía decir con eso Guardini? Pretendía decir que después de digamos, el individualismo bestial que había supuesto todo el liberalismo del siglo XIX, que había, digamos, llevado al gran drama, a la gran tragedia de la Primera Guerra Mundial, la primera gran guerra, lo que él percibía en la Europa de su tiempo era un despertar, un reavivarse del sentido comunitario, Bien, hoy estamos en las antípodas de eso. Hoy, lejos del sentido comunitario, que hace un poco asumible o comprensible lo que la Iglesia es, lo que tenemos es una sociedad desvinculada. Para nuestro documento esa es la mejor expresión que define el contexto actual. Una sociedad desvinculada, la gran desvinculación, dice, usando la expresión de un sociólogo alemán que se llama Baumann. La gran desvinculación es lo que caracteriza la sociedad actual. ¿Desvinculación de qué? ¿Y por qué gran desvinculación? Porque se trata de una desvinculación al menos en cuatro aspectos. La desvinculación del propio cuerpo, ahí podemos entender, digamos, el auge, por ejemplo, de la ideología o las ideologías del género, es la desvinculación del propio cuerpo, cuando el yo no reconoce el cuerpo como algo propio, sino como algo extraño, más aún como cárcel del propio yo, ¿no? Es algo que se repite tanto hoy en día, es decir, no me siento en mi cuerpo, este no es mi cuerpo, ¿no? La desvinculación del propio cuerpo. Luego la desvinculación de la realidad, y que se explica por hacer prevalecer la idea sobre la realidad, una nueva versión moderna de los idealismos, y que se expresa en las ideologías. Las ideologías son una superestructura que se impone a la realidad. La desvinculación del otro, porque curiosamente nunca ha habido tanta conexión entre las personas como ahora, tanta conexión en las redes llamadas sociales y a la vez tanta soledad. Parece que en las redes sociales no hay comunicación muchas veces, desde luego palabra no hay mucha. Hasta se abrevian las palabras para usar el mínimo de palabras. Hay símbolos, poca palabra, hay poca comunicación. Aquí cita el documento una expresión de un sociólogo
no sé, no me acuerdo ahora, creo que es norcoreano, que ya habla de las redes sociales como el enjambre digital. El enjambre digital. En un enjambre hay muchas abejas, pero en el fondo comunicación no hay. Es una adición, una suma de individuos, ¿no? Sin relación, sin vínculo. El enjambre digital, la desvinculación del otro. Y por último, después de la desvinculación con el propio cuerpo, con la realidad, con el otro, ya solo queda la desvinculación con Dios, que es la gran apostasía, ¿no? Apostasía. Vivimos en un tiempo, en general, de apostasía, ¿no? Y esa es la sociedad, y ese es el contexto en el que nos encontramos, las dificultades del contexto en el que nos encontramos. Pero solo dificultades. Bueno, pues nuestro documento ve posibilidades de anuncio en este contexto de la gran desvinculación, de la sociedad desvinculada. Ve que ahí nosotros tenemos un potencial, tenemos un mensaje que poner en valor, y es la importancia de los vínculos, que no disminuyen la libertad, que no anulan la persona, sino que la potencian. La importancia de la fraternidad. Mire cómo dice en el número 46, la página 46, dice, la Iglesia tiene un anuncio bueno que hacer. En esta sociedad desvinculada, tiene un anuncio bueno que hacer, que los vínculos no disminuyen la libertad y el amor la ensancha. Y que cuando se produce un desposorio entre libertad y amor, misteriosamente surge la alegría aún sin buscarla. O en la página 42-43 dice, en Fratelli Tutti, desde el anuncio todos sois hermanos, el Papa nos propone construir un nosotros, que en sucesivos círculos va más allá, desde lo local a lo universal, en el ejercicio de la amistad social y de la caridad política. La doctrina social precisa testimonio personal, pero sobre todo necesita un pueblo que la encarne y la ofrezca a la sociedad en la que vive como experiencia al menos germinal. Nosotros podemos ofrecer a este mundo nuestro, a esta sociedad desvinculada, la experiencia de la fraternidad, deberíamos, la experiencia de la comunidad, donde el amor hace que los vínculos no limiten la libertad, sino que la ensanchan, la potencian. Es un valor muy importante, ¿no? Una posibilidad muy importante que tiene nuestro anuncio, ¿no? El anuncio cristiano, este de la fraternidad, este del amor, que, insisto, no limita la libertad, no limita a la persona, sino que la ensancha y la potencia. Bien, estos serían, para mí, con esto terminamos la segunda parte, ¿no? de la exposición, las claves y las ideas rectoras del documento. Y por último, a modo de conclusión, lo que yo he llamado las miradas de la fidelidad, ¿no? Porque de alguna forma este ser fieles al envío misionero presupone una forma de mirar, una mirada. Miren cómo dice el documento. Dice, el discernimiento nos pide mirar la realidad con los ojos de quienes son discípulos misioneros de Jesucristo. Nos pide mirar con los ojos de quienes son discípulos misioneros de Jesucristo. Para ello hemos de reavivar el encuentro vivo con Él, que nos llena de luz, de fortaleza y de esperanza. Solo desde la experiencia renovada del amor misericordioso desearemos, como acción de gracias y deber de amor, proclamar el Evangelio. Entonces, ¿cómo tiene que ser esta mirada? Dice, reavivar el encuentro vivo con Él. Por tanto, la fidelidad implica una primera mirada. Es la mirada al autor del mandato, a Cristo. Una mirada que debe ser confiada, creyente. Exige una segunda mirada, esa fidelidad al mandato misionero. Dice, mirar la realidad con los ojos de los que son discípulos misioneros. Y esa mirada a la humanidad, a la realidad, a los destinatarios de nuestro anuncio, supone una mirada compasiva, como la de Jesús, de una mirada compasiva, con todas las limitaciones y todo el pecado que puede haber en los destinatarios del anuncio, pero una mirada compasiva, una mirada confiada a Cristo, una mirada compasiva a la humanidad. Y por último, una mirada también al destinatario del mandato, a la Iglesia. Y que, bueno, el documento lanza una mirada también crítica a la Iglesia, humilde y crítica, ¿no? Para acabar quisiera ver estas tres miradas. En primer lugar, la mirada confiada al autor del mandato misionero, del envío misionero. La mirada confiada a Cristo. Es la mirada de la fe. Es la mirada de la fe. Aquí el documento retoma una cita del Papa Benedicto XVI
donde dice que quizá en la Iglesia, muchas veces preocupados mucho por la acción pastoral, se ha descuidado lo más importante, que es la cuestión de Dios, la cuestión del encuentro con Cristo, dice Benedicto XVI, y cita el documento en la página 46. Dice, no es menos urgente volver a proponer la cuestión de Dios también en el mismo tejido eclesial, en la Iglesia, poner la cuestión de Dios en la Iglesia. ¿Cuántas veces, a pesar de declararse cristianos, de hecho, Dios no es el punto de referencia central en el modo de pensar y de actuar, en las opciones fundamentales de la vida de los cristianos, de la Iglesia? ¿Cuántas veces Dios no es el punto central? La mirada confiada a Cristo. Y nuestro documento en la página 25 dice, no nos engañemos, el problema más grave no es ni económico ni político, sino la salud espiritual y el sentido de la vida, que ilumina la mirada para reconocer a quien está al lado como hermano. La dimensión trascendente que abre a la esperanza en la fragilidad y a la fraterna solidaridad. Por ello, qué importante es que los creyentes demos testimonio de una confianza que vence los miedos. Eso solo puede venir de la mirada a Cristo, la mirada confiada a Cristo. Qué importante que los creyentes demos testimonio de una confianza que vence los miedos, de esperanza y de caridad fraterna. Por tanto, las miradas de la fidelidad, en primer lugar, tienen que ser una mirada confiada a Cristo, la mirada de la fe, una mirada creyente. Luego, una mirada compasiva a la humanidad, a los destinatarios de nuestro anuncio. Sí, ofrece muchas dificultades, muchos retos, pero muchas veces las dificultades no son más que expresión de un deseo profundo, de una nostalgia de algo de mayor plenitud. Miren cómo dice en la página 46 del documento. Las búsquedas permanentes del corazón humano hablan de su insaciable inquietud. Incluso los nuevos derechos, esos que el progresismo cultural promueve, hemos de reconocer que nacen de exigencias profundamente humanas. O sea, el documento está aplicando una mirada compasiva a nuestra sociedad, a nuestra realidad. Esos nuevos derechos, esos del progresismo cultural, dice que nacen de exigencias profundamente humanas. La necesidad afectiva, el deseo de la maternidad y la paternidad, la solución al dolor y a la muerte, la búsqueda de la propia identidad y el sentido. Cada uno de estos pretendidos nuevos derechos, que tantas veces nos parecen rechazables, y lo son, muchas veces lo son. No es solución al dolor y a la muerte la eutanasia, por ejemplo. Pero nos parecen rechazables, pero hunden sus raíces en el tejido más profundo de cada existencia humana. Por eso tienen atractivo. Para mí, por ejemplo, en este texto, nuestro documento es un ejercicio práctico de esto, de esta mirada compasiva a la humanidad, ¿no? Lo mismo en la página 27 dice, llama la atención en la sociedad un emergente grupo postsecular, insatisfecho con la propuesta de vida del progreso permanente y que no ha cogido ni la fe ni los prejuicios antirreligiosos. Está ahí como en búsqueda, como esperando algo. Son personas en búsqueda y con una nueva receptividad. Bueno, pues para ser fieles al mandato misionero, pidamos esta mirada compasiva a la humanidad, ¿no? Y por último, una mirada crítica. Porque muchas veces es verdad que nuestros destinatarios no son fáciles, ¿no?, de acoger el anuncio del Evangelio, ¿no? Pero a veces nosotros tampoco somos buenos transmisores del Evangelio. La Iglesia muchas veces no es buena transmisora del Evangelio. Ya el Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes 19, reconoce que la increencia, el ateísmo, muchas veces es fruto del antitestimonio de los cristianos. Y aquí nuestro documento dice, por ejemplo, en la página 35, dice, este anuncio que los discípulos misioneros han de realizar pide conversión pastoral y salida misionera para escuchar, acompañar e integrar a quienes nos encontramos en el camino. Pero reconoce a la vez, pero tenemos la impresión de que el cambio va más deprisa que nuestra conversión pastoral. Nosotros todavía no hemos alcanzado esto de la conversión pastoral, ¿eh? Estamos todavía un poco en ciernes en esto, ¿no? Y más adelante, en la página 29, hay un texto largo, que no lo he citado literalmente, sino que lo resumo aquí, donde el documento reconoce también las dificultades internas, ¿no?, en la propia Iglesia, que deben ser objeto de revisión, deben ser terreno concreto de conversión personal y pastoral, y que afectan a la identidad misma de la Iglesia y de su misión. Reconoce 3, al menos. Por esto de que nuestra conversión pastoral no está lograda todavía. Reconoce al menos 3.
las cosas que retrasan o que retardan, ¿no?, esta conversión pastoral. Dice la mundanidad, que es poner la confianza en los medios humanos más que en la gracia. La autorreferencialidad, mayor preocupación por los asuntos eclesiásticos que por la misión. Y la debilidad del testimonio misionero de los cristianos en la vida pública, en el trabajo, en la familia, en la sociedad, etc., ¿no? Por tanto, la fidelidad al envío misionero para mí requiere, bueno, para mí, y leyendo el documento, esta triple mirada, ¿no? Una mirada confiada a Cristo, el autor del mandato, una mirada compasiva a la humanidad, los destinatarios del envío misionero, y una mirada crítica, humilde y crítica a la Iglesia, ¿no?, la receptora del mandato y que no siempre está a la altura de eso que Cristo le pide, ¿no? Y quedémonos para terminar, ¿no?, con estos dos textos del documento donde nos recuerdan que al final la centralidad de la gracia, ¿no?, la centralidad de que nuestro anuncio esté centrado en Cristo, en la cuestión de Dios, en lo que verdaderamente podemos aportar de bueno y de mejor, ¿no?, nuestros contemporáneos. Dice en la página 45, el mensaje central que hemos de comunicar hoy es que Dios existe. No solo que existe, sino que es bueno que exista y es bueno creer en Él. Anunciar que Dios, además, nos ha manifestado su rostro en Jesucristo, ¿no? Y luego, por aquello de la sociedad desvinculada, que decíamos antes, esta otra cosa que dice en la página 49. El ser humano es relacional, comunicativo, dialogal. La experiencia de una comunidad cristiana responde a esta búsqueda, a este deseo profundo, hoy devaluado en el enjambre digital. La comunidad cristiana es relación profunda, comunicación de espíritus. Nuestras comunidades cristianas tienen que ofrecer la posibilidad de vivir esta experiencia. Ser comunidad significa haber dado el paso del yo y el tú hasta el nosotros. Significa compartir, hacer propias las situaciones de los otros miembros del grupo. Ser comunidad es identificarse todos los miembros del grupo en un proyecto común. Ser signo e instrumento de la fraternidad en medio del mundo, ¿no? Pues este es el gran activo que la Iglesia tiene para servir al envío misionero. Decir que Dios existe, es bueno que exista y lo hemos visto en Jesucristo. Y además ofrecer la posibilidad de esta experiencia de vida comunitaria, que no está encerrada en el yo y en el tú, sino que vive la alegría del nosotros. Esa experiencia de comunidad es un activo que la Iglesia puede y debe ofrecer en nuestra sociedad. Pues nada más, muchas gracias por su atención.